Yo vengo más o menos peor vestido que mi invitada de hoy, Cora Novoa. ¿Qué tal? Hola, encantadísima. Pues muy bien, pero no digas eso que es mentira. Seguramente haya personas aquí en Inglaterra que no te sepan. Entonces, por favor, explícanos quién eres. Pues mi nombre es Cora Novoa, soy productora y también DJ. Vengo de Barcelona y justo pues he empezado el proyecto Seeking the Velvet hace 3 años y estoy ahora involucrada pues 100% en este proyecto. Aparte de ser directora creativa y llevar este sello discográfico, trabajo también como Ableton Official Trainer. También hago una colaboración en Radio 3 en España y hago un poco de todo. Me encanta todo lo que sean proyectos nuevos, son bienvenidos. Maestra de todo, ¿no? Y en cuanto al movimiento global que tú has experimentado, tú has dicho que vienes de Barcelona, pero tú naciste en Galicia, ¿no? Sí, en Galicia. Y tú ahora has mudado a Londres. Sí. ¿Por qué has mudado a Londres? Porque a mí creo que en España necesitan esa figura que reivindica la escena, ¿no? Yo siempre voy a estar, España tiene mi corazón y siempre voy a estar ahí, pero necesitaba un cambio en mi vida, necesitaba hacer las cosas desde otro punto de vista y Londres me enamoró, me encanta esta ciudad y me gustaría pues intentar ver si aquí puedo hacer cosas y nuevos proyectos. ¿Y qué es lo que traes de Galicia? Porque Galicia parece un poquito a Inglaterra. Sí. En cuanto a la naturaleza, el tiempo, malo. Totalmente decimos, de acuerdo. un poquito mejor en Galicia. Y cosas más como la cultura céltica. Sí. Los relatos míticos, las leyendas. ¿Esto es lo que ha influido tu música también? ¿Es algo de tu juventud que has intentado incluir o qué? Totalmente. Me gusta que me hagas esta pregunta. Se nota que te has informado. Gracias. Me gusta. Pues claro, Galicia lo que tiene es muy parecido en el clima a Londres, por eso aquí me siento muy como en casa. Después sí que tenemos mucha mitología, es muy mística Galicia, tenemos muchas leyendas. Entonces ese misticismo siempre va conmigo, ¿no? Y Seeking the Velvet, el lenguaje que usamos en el proyecto, etcétera, también tiene mucho que ver con las raíces de Galicia. Y eso siempre se tiene. Un gallego siempre muere gallego, ¿no? Siempre lo tenemos en nuestro corazón. Y lo interesante es que aquí en Inglaterra ya estamos como acostumbrados a ver, no sé, piezas de arte a las paredes de las salas aquí en Londres especialmente. ¿Crees que el mercado español está preparado para recibir esa visión o...? Es más complicado. O sea, estamos aquí, está la infraestructura de toda la industria, para mí, de la música en general, de cualquier estilo de música. La industria musical vive aquí. También dentro de la electrónica tiene un hueco muy grande en Berlín, pero lo gordo yo creo que está aquí. Entonces tenéis muchos años de ventaja, tenéis una experiencia y un currículum que comparativamente con nosotros, con España, no lo tenemos. Entonces a veces hay ciertos proyectos que a no ser que sea Sonar Festival o Primavera Sound, es imposible dar forma porque la gente y los clubs no lo llegan a entender y no se van a arriesgar a hacer colaboraciones con artistas o a hacer proyectos un poco más arriesgados por el miedo a que no funcione y al público. Entonces creo que tenemos que caminar todos de la mano y educar y arriesgarnos. Y en cuanto a los riesgos, ¿por qué elegiste ese día en que mudaste de Galicia a Barcelona en vez de, por ejemplo, Sevilla o Madrid o...? La verdad que he vivido en muchos sitios y he estado en Madrid, pero en Barcelona es en donde más he estado. Y realmente me mudé porque quería hacer los estudios de técnico de sonido. Entonces, en Galicia sí que había un centro en Vigo, pero era muy pequeño y dije, bueno, pues me fui a Madrid a estudiar. Y entonces a partir de ahí ya empecé a viajar y a conocer mundo. Y me fui por eso, porque en Galicia no hay un apoyo a la música electrónica. ¿De verdad? Sí, es muy desconocido. ¿Por qué? Porque allí el folclore piensan que es el folclore clásico, pero ahora el folclore contemporáneo es la música electrónica y es el graffiti, es el arte urbano. Eso es el arte contemporáneo. Y los jóvenes nos estamos yendo a Barcelona, a Madrid, a Nueva York, a otros sitios y otras ciudades en las que nos están dando un apoyo económico y un apoyo
moral y artístico. Entonces, eso es el problema que yo siempre reclamo a Galicia, que apoyen a artistas jóvenes para que no tengamos que irnos a otros sitios. Porque yo siento como que no tienes un padre o una madre que te ha apoyado, ¿no? A nivel de gubernamental, digamos, sí. Creo que tú todavía eres al corriente en cuanto a la escena y los DJs y productores. ¿Hay alguien que me podrías recomendar, escuchar o seguir? Claro, bueno, yo te recomendaría, ahora me pillas así, pero te podría recomendar a mucha gente, ¿eh? Ahora mismo se me ocurre un artista que es el que vamos a sacar dentro de Seeking the Velvet en noviembre, en un mes y medio, y lo sacamos, su álbum debut, se llama Clip, es un artista de techno y lo sacamos en colaboración con Red Bull Music Spain, este álbum, y hace un techno muy futurista, muy alemán y me parece muy, muy auténtico, ¿no? Que no pensarías que está hecho en España. Y precisamente me gusta porque está hecho en España. Y entonces esos son los talentos que tenemos que apoyar. Aparte está, por ejemplo, todo el trap ahora está pegando muy, muy, muy fuerte en España. Está C. Tangana, que no sé si lo conoces. Sí, claro. Sí, claro. Tenemos Purgan, está Rosalía dentro del flamenco, del nuevo flamenco. Ella ha sido como un nuevo respirar, ¿no? Y hay muchísimos productores, está Alice también, que trabaja con Diplo, en el sello de Diplo. Hay mucho talento. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros, pero hay talento. ¿Y te gustaría, por ejemplo, colaborar con Rosalía? Porque yo le he escuchado unas canciones y a mí me encanta. A mí me encantaría, claro. Es un poco complicado, pero por supuesto. Porque, claro, son artistas que ahora mismo están pegando muy fuerte y normalmente firmas ya con una major. Entonces ya a la hora de firmar con una major, a no ser que firmes un buen contrato, estás muy limitado, porque ellos normalmente suelen tener el poder de decisión para este tipo de colaboraciones, pero no hay nada imposible. Tú tienes mi apoyo completamente. Genial, si lo hacemos realidad, para la Premier estás invitado. Muchas gracias. Y en cuanto a Seeking the Velvet, ¿qué es la visión de la marca o del sello no sé, es muchas cosas, el proyecto? En realidad es un sello discográfico y proyecto creativo, pero lo que intentamos es no sacar solo música, queremos editar música y llevarla un paso más allá, expandir la visión artística y nos apoyamos en el arte, la música y el diseño. Desde, por ejemplo, sacamos un disco y podemos desde hacer una pieza de videoarte, diseñar un objeto, hacer una colección de ropa, una colaboración con otro artista, etc. Es pintar lienzos de otros colores o con otras, o en un muro o en donde tú quieras, ¿no? ¿Y qué creías aquel día cuando tú dijiste hay un hueco para Seeking the Velvet? Estaba aburrida de ver siempre lo mismo, sacar música, y yo me di cuenta que quería hacer un sello de música, pero no tenía el valor, me daba miedo porque no me sentía preparada. Entonces, hasta que yo no sentí que dije, vale, esta es la idea y segura, no lo hice. Y lo que hice fue juntar lo que más me gusta. Entonces junté la moda, junté el arte, junté la música, junté todo lo que me gustaba y hice un puzzle, ¿no? Y fue hace 3 años y todo ha sido poco a poco, ¿no? Un trabajito despacio y paso a paso. O sea que ha sido arduo, pero estoy contenta. Y por eso Barcelona era el escenario perfecto para crear un sello y una marca de ropa, ¿no? Porque Barcelona, no sé, todavía está considerada como el punto fijo de la moda en España, ¿no? Aparte de Coruña, porque ese Zara viene de Coruña, eso lo sé. Sí, lo que pasa que actualmente la moda también está en Madrid, Barcelona, Barcelona, Madrid, dependiendo un poco de qué diseñadores. Y lo que sí que es verdad que a nivel de infraestructura y logístico es muy cómodo Barcelona porque me han apoyado. Por ejemplo, yo desarrollé un plan de empresa, desarrollé un plan financiero y yo entré en un programa de mentoring que tuve que pasar unas entrevistas, etcétera, y seleccionaban 10 proyectos. Ese programa es totalmente gratuito en Barcelona. En otras ciudades tienes que pagar mucho dinero. Y gracias a estar allí en Barcelona tuve la suerte de desarrollar el proyecto, y eso solo pasa allí. La próxima vez, cuando yo vaya a Barcelona, ¿dónde debería irme? Porque yo estoy
completamente harto de las turistas, de los sitios como Razzmatazz y tal. Perfecto, pues está viendo un montón de proyectos muy interesantes, de clubs pequeños para gente local. Gente, pues artistas, o sea, gente que estamos cansados de ir siempre a los mismos clubs que están llenos de turistas. Mira, ahora mismo hay en Gracia el Garaje 442, que es una coctelería pequeñita, y ahí va todo el mundo de gente de la industria de la música, label manager, promotores. Si quieres tomarte algo por el centro, vas a tomar unas tapas, todo el mundo acaba allí. Está muy bien, muy bien. Después está Loud, que es otro club que han abierto la gente del programa de Radio Lapsus de Radio 3, y está también muy bien, programa muy underground, pero se escucha genial y está muy cerca del Nizza también. Ahora está habiendo una contraprogramación, en vez de clubs grandes, clubs pequeñitos para gente local y música muy, muy auténtica y con muy buenos DJs. O sea, puedes encontrar artistas muy conocidos allí. En cuanto a Loud, has dicho, está fundada por unos colaboradores en la RN3, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué trata tu programa? Porque tú tienes programa, eres colaborador. Yo soy colaboradora del Laberinto de Radio 3. ¿Y sí. de qué trata? Pues el programa está dirigido por Henry Saiz, que es un artista que tiene su propio sello discográfico, que se llama Natura Sonoris, que es en donde yo saqué mi primer álbum. Y son programas conceptuales. Él sobre todo saca programas, por ejemplo, pues sobre la música de los 80 o sobre el miedo o sobre italo disco, etcétera. Son conceptuales y dependiendo de lo que se haga en esa ocasión, pues la última, de hecho, bueno, en el Sonar esa siempre estamos y en el Sonar pues se va comentando todo lo que va sucediendo. Y es un programa que está súper bien. La verdad que Henry lleva en antena varios años y es un programa de electrónica ya clásico dentro de España. Y en cuanto a eso, vosotros tenéis vuestro hueco en cuanto a la paría de la Radio Nacional, pero en cuanto a las plataformas para la música electrónica, ¿crees que hay suficientes? Porque hay como Vicious y hay DJ Mag, pero no hay plataformas desde mi punto de vista que te entrañan el espíritu de la música electrónica, ¿no? Sí, es complicado. Yo echo de menos esto, ¿no? Esto es maravilloso, venir aquí y encontrarte, ¿sabes? Es una sorpresa súper agradable ver que hay proyectos como este, como otras radios, y echo de menos eso en España. Pero en Barcelona empieza a haber cositas, que lo estábamos hablando antes, y que están Dub Lab, también la gente que dijiste tú de Barcelona City. Barcelona City. Eso. Bien, poco a poco, pero no tenemos cultura de radio. Me gustaría que hubiera más, la verdad. Pues deberíamos de darte un programa aquí, ¿no? Yo encantada. Y finalmente, en cuanto a Seeking the Velvet, ¿qué viene este año? Porque yo he visto, gracias a Julia, que viene más ropa, seguramente. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué proyectos vas a lanzar este año y el siguiente? Pues tenemos sobre todo para este año, vamos a centrarnos ahora justo la semana que viene, 10 días, sacamos la nueva colección de ropa. Esta colección de ropa está basada en el concepto To the Sacred Majesty of Truth, y haremos una serie de fiestas también por toda España, en Bilbao, en Barcelona, en Madrid y en Sevilla, conceptuales, en donde trabajaremos también este concepto. En algunas son all night long, en donde pincho yo, y en otras con otros artistas. Y aparte, pues vamos a sacar el álbum debut de Clip, que con Red Bull Music Spain. Y también voy a sacar un par de singles y trabajar en mi siguiente álbum. Y de momento lo dejamos ahí porque hay mucho trabajo y para el año que viene tenemos cosas en la cabeza, pero hasta que no esté cerrado todo prefiero... Y también tienes que dejar un poquito de magia, ¿no? Para que la gente sepa. Claro, de secreto.